La doctrina y el concepto de la Trinidad se encuentran en Mateo 28:19, donde Jesús instruye a los apóstoles. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan, quien era muy cercano a Jesús y evidentemente lo conocía bien, alude con frecuencia a esta enseñanza en su Evangelio. Por ejemplo, Juan 1:1, Juan 8:58, Juan 10:30 y Juan 10:38. Sin embargo, a pesar de esto y de numerosos otros ejemplos a lo largo del Nuevo Testamento que apuntan a la triple naturaleza de Dios, abundan en línea y en libros muchos mitos y leyendas que afirman que la divinidad de Jesús, y por lo tanto, la Trinidad, fueron inventadas en el Concilio de Nicea. Pero cualquier lector serio de la historia de la Iglesia verá y sabrá que eso es una completa tontería. Los cristianos han reconocido la divinidad de Jesús desde los primeros tiempos, aunque no utilizaran la palabra Trinidad. Primer uso de la palabra Trinidad. La palabra Trinidad fue utilizada por primera vez ya en el año 170 d.C. por Teófilo de Antioquía, patriarca de Antioquía, al escribir sobre el relato de la creación y su relación con la naturaleza de Dios. De igual modo, los 3 días anteriores a los astros son símbolos de la Trinidad, de Dios, de su palabra y de su sabiduría. Y el cuarto es símbolo del hombre, que necesita luz para que existan Dios, la palabra, la sabiduría y el hombre. Teófilo, del cuarto día, capítulo 15. Luego, a principios del siglo XIII, alrededor del año 208-210 d.C., Tertuliano fue el primero en utilizar los términos Trinidad, persona y sustancia para explicar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el orden numérico y la distribución de la Trinidad según asumen, constituyen una división de la unidad, de una sola sustancia, una sola condición y un solo poder, puesto que Él es un solo Dios de quien se derivan estos grados, formas y aspectos, bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son susceptibles de numeración sin división, lo cual distribuye la unidad en una Trinidad, ordenando en ella a las 3 personas, Tertuliano contra Praxeas, capítulos 2 y 3. Aún antes, encontramos lenguaje trinitario sobre Dios en 1 Clemente, c. 95, la Epístola de Bernabé, c. 70-96, y las cartas de Ignacio, 108-110, mucho antes de que Nicea codificara la terminología. Estos textos no solo son muy antiguos, sino que sus autores están vinculados a los propios apóstoles, habiendo sido discípulos suyos y aprendido de ellos. ¿Acaso pudieron haber errado en una creencia tan fundamental tan pronto después de aprender de Pablo o Juan? Es altamente improbable. Por lo tanto, para mostrar esto con la mayor claridad posible y como prueba contra quienes pretenden reescribir la historia y afirmar que la Iglesia inventó la Trinidad, la divinidad de Cristo en Nicea, a continuación se presenta una amplia selección de citas desde el período apostólico en adelante, que demuestran que los cristianos de todo el mundo y de todos los tiempos han creído que Jesús era el Hijo Divino y el Verbo de Dios, encarnado en carne, y a la vez lo han reconocido como Dios y Creador. Citas de la Iglesia primitiva. La Didache, c. 70 d.C. Y en cuanto al bautismo, bautizad así, habiendo dicho primero todo esto, bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo en agua viva. Pero si no tenéis ni lo uno ni lo otro, derramad agua 3 veces sobre la cabeza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Didache 7.1, año 70 dentage, quinto. Clemente de Alejandría, c. 95, 140. ¿No tenemos un solo Dios, un solo Cristo y un solo Espíritu de gracia que fue derramado sobre nosotros? ¿Y no hay un solo llamamiento en Cristo? 1 Clemente 46.6, Montos 95d. C. Hermanos, debemos pensar en Jesucristo, como pensamos en Dios, como juez de vivos y muertos. 2 Clemente 1.1. No son 95.140 de puntos en Cristo.
Es probable que este texto no fuera escrito por el propio Clemente, sino que posiblemente se tratara de un sermón anónimo que se le atribuyó posteriormente. Ignacio de Antioquía, c. 108-110. A la iglesia que está en Éfeso, en Asia, y elegida mediante la verdadera pasión por la voluntad del Padre y Jesucristo, nuestro Dios. Carta a los Efesios 1, 108, 110 de Pintecristo. Porque nuestro Dios, Jesucristo, fue concebido según el designio de Dios en el vientre de María, de la descendencia de David, por obra del Espíritu Santo. Carta a los Efesios 18, 2, 108, 110 descrito. Justino Mártir, c. 150. Y que le adoramos con razón, habiendo aprendido que es el Hijo del verdadero Dios mismo, y colocándolo en segundo lugar y al Espíritu profético en tercero, lo demostraremos. Porque proclaman que nuestra locura consiste en esto, dar a un hombre crucificado un lugar secundario respecto al Dios inmutable y eterno, el Creador de todo. Primera Apología, 13.5.6, 150 de Cristo. Martirio de Policarpo, c. 155. A Cristo, el Hijo de Dios, lo adoramos, pero a los mártires los amamos como discípulos e imitadores del Señor. Martirio de Policarpo, 17.3, le 155 descrito. Teófilo de Antioquía, c. 170. De igual modo, los 3 días anteriores a los astros son símbolos de la Trinidad. Dios, su palabra y su sabiduría. El cuarto día simboliza al hombre, que necesita luz para que existan Dios, la palabra, la sabiduría y el hombre. Del cuarto día, capítulo 15, 170 de Tolkien. Atenágoras de Atenas, c. 176-180. Pero el Hijo de Dios es el Logos del Padre, en idea y en acción. Pues a su imagen y semejanza, y por él, fueron hechas todas las cosas, siendo el Padre y el Hijo uno. Y estando el Hijo en el Padre y el Padre en el Hijo, en unidad y poder del Espíritu, el entendimiento y la razón, nous que logos, del Padre, es el Hijo de Dios. Pero si, en vuestra inteligencia superior, se os ocurre indagar qué se entiende por Hijo, diré brevemente que Él es el primer producto del Padre, no como si hubiera sido creado, pues desde el principio Dios, que es la mente eterna, nous, poseía el Logos en sí mismo, estando desde la eternidad dotado de Logos, lógicos. Pero en cuanto que Él surgió como la idea y la fuerza energizante de todas las cosas materiales, que yacían como una naturaleza sin atributos, y una tierra inactiva, con las partículas más densas mezcladas con las más ligeras, el espíritu profético también concuerda con nuestras afirmaciones. El Señor, dice, me hizo principio de sus caminos para sus obras. El Espíritu Santo mismo, que opera en los profetas, afirmamos que es una emanación de Dios, que fluye de Él y regresa como un rayo de sol. ¿Quién entonces no se asombraría al oír que hombres que hablan de Dios Padre y de Dios Hijo y del Espíritu Santo y que declaran tanto su poder en unión como su distinción en orden son llamados ateos? Embajada para los Cristianos, capítulo 10, 176-180 de Cristo, Ireneo, c. 189. Porque la Iglesia, aunque dispersa por todo el mundo hasta los confines de la tierra, ha recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe en un solo Dios, Padre Todopoderoso, y en un solo Jesucristo, Hijo de Dios, que se hizo carne para nuestra salvación, y en el Espíritu Santo. Contra las herejías, 1.10.1, año 189 de Piesrinto, Tertuliano, c. 216. Creemos, en efecto, que hay un solo Dios, pero creemos que bajo esta dispensación, o como decimos, oikonomia, economía, hay también un Hijo de este único Dios, su palabra, que procedía de Él, y por medio de quien todas las cosas fueron hechas, y sin quien nada fue hecho. Creemos que fue enviado por el Padre, de acuerdo con su propia promesa, el Espíritu Santo, el Paráclito, el santificador de la fe de quienes creen en el Padre y el Hijo, y en el Espíritu Santo. Contra Praxeas 2, 216 de Cristo. Y al mismo tiempo se salvaguarda el misterio de la oikonomia, pues la unidad se distribuye en una Trinidad. Ordenados, los tres son el Padre, el Hijo y el Espíritu.
Son tres, sin embargo, no en condición, sino en grado, no en ser, sino en forma, no en poder, sino en especie, de un solo ser, una sola condición y un solo poder, porque es un solo Dios del cual se toman en cuenta grados, formas y especies en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Contrapraseas 2, 216 de Cristo. Ten siempre presente la regla de fe que profeso y por la cual doy testimonio de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son inseparables entre sí, y entonces comprenderás su significado. Observa ahora que digo que el Padre es distinto, el Hijo es distinto y el Espíritu Santo es distinto. Esta afirmación es malinterpretada por toda persona inculta o malintencionada, como si significara diversidad y por ende una separación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Contrapraxeas 9, 216 de Cristo. Así, la unión del Padre en el Hijo y del Hijo en el Paráclito produce tres personas coherentes, pero distintas entre sí. Estas tres son una sola esencia, no una sola persona. Como se dice, yo y el Padre somos uno. Juan 10:30, en referencia a la unidad del ser, no a la singularidad numérica. Contrapraxeas 25, 216 secunda contra Orígenes. C. 225. Porque no sostenemos lo que imaginan los herejes, que alguna parte del ser de Dios se convirtió en el Hijo, o que el Hijo fue engendrado por el Padre a partir de sustancias inexistentes, es decir, de un ser externo a sí mismo, de modo que hubo un tiempo en que Él, el Hijo, no existía. Las doctrinas fundamentales, 4.1, 225 de Petocito. Porque sólo la Trinidad trasciende todo sentido en el que pueda entenderse no sólo lo temporal, sino incluso lo eterno. Son todas las demás cosas, en efecto, las que están fuera de la Trinidad, las que se miden por el tiempo y las eras. Las doctrinas fundamentales, 4.4.1, año 225 de Centro de Cristo. El Padre engendra un Hijo increado y da a luz un Espíritu Santo. No como si no hubiera existido previamente, sino porque el Padre es el origen y la fuente del Hijo o Espíritu Santo. Sobre los primeros principios, 1, 2, 3, Dopa C. 225, Hipólito C. 228, la palabra de este Dios, y sólo ella, procede de Dios mismo. Por lo tanto, la palabra es Dios, siendo el ser de Dios. Refutación de todas las herejías, 1029, año 228 de Cristo. Papa Dionisio, c. 262. A continuación, pues me corresponde dirigirme a quienes dividen, fragmentan y destruyen la proclamación más sagrada de la Iglesia de Dios, convirtiéndola, la Trinidad, por así decirlo, en tres poderes, sustancias distintas y tres divinidades. Algunos herejes proclaman que existen de algún modo tres dioses, cuando dividen la sagrada unidad en tres sustancias ajenas entre sí y completamente separadas. Carta a Dionisio de Alejandría, 1, 262 de Cristo. Por lo tanto, la Divina Trinidad debe ser reunida y unida en una sola, una cumbre, por así decirlo. Me refiero al Dios omnipotente del universo. Es una blasfemia, pues, y no una común, sino la peor, decir que el Hijo es de algún modo una obra de la mano, criatura. Pero si el Hijo llegó a existir, fue creado. Hubo un tiempo en que estos atributos no existían, y por consiguiente hubo un tiempo en que Dios carecía de ellos, lo cual es totalmente absurdo. Carta a Dionisio de Alejandría, 1, 2, 262 de Cristo. Tampoco podemos, pues, dividir en tres divinidades la maravillosa y divina unidad. Más bien debemos creer en Dios, Padre Todopoderoso, y en Cristo Jesús, su Hijo, y en el Espíritu Santo, y que el Verbo está unido al Dios del universo. Porque, dice, el Padre y yo somos uno, y yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Carta a Dionisio de Alejandría 3, 262 después de Cristo. Gregorio el Taumaturgo, c. 265. Hay un solo Dios. Hay una Trinidad perfecta, en gloria, eternidad y soberanía, sin división ni separación.
Por lo tanto, en la Trinidad no hay nada creado ni subordinado, ni nada añadido, como si en algún tiempo anterior no hubiera existido y en algún tiempo posterior se hubiera introducido. Y así, ni el Hijo faltó jamás al Padre, ni el Espíritu al Hijo, sino que, sin variación ni cambio, la misma Trinidad permanece para siempre. Declaración de Fe, año 265 d.C. Pensamiento post-niceno. En este punto nos situamos más allá de la fecha del Concilio de Nicea, 325 d.C., pero incluyo las citas para que puedan ver cómo la influencia de los padres de la Iglesia anteriores y el resultado del concilio y del credo niceno establecen el lenguaje de la Trinidad de manera más sólida en el pensamiento teológico.